Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Estamos entrando lo que podríamos decir prácticamente un consultorio de neumología. Nos acompañan la doctora Carla Luna, neumóloga, y el doctor Ricardo Sánchez, neumólogo también de neumología peruana. Muchísimas gracias amigos, gracias por estar acá. Y vamos a hablar de un tema demasiado actual, un tema que a todo el mundo le pone los pelos de punta. Se trata, adelante por favor, con el título de nuestro programa, falta de aire. Uy, muchas pesadillas de mucha gente, muchas angustias tienen que ver con no poder respirar. Estamos en una etapa, en una época donde todas las familias han sufrido de alguna manera un caso similar, donde un paciente finalmente pierde la vida por no poder respirar. Uno puede estar mucho tiempo sin comida, quizás días, quizás un par de días sin agua, pero sin aire no podemos estar. Entonces, este elemento vital al cual nuestro cuerpo está conformado para sacar del aire ambiental el oxígeno que necesita nuestro cuerpo, es absolutamente fundamental. Y existe una palabra médica que se llama disnea. Dis es una palabrita que es en contra, y nea viene del tema de respiración. Cuando a uno le falta el aire, y si ahorita hablamos podemos demostrar muchísimas causas, desde un atragantamiento por un pedazo de anticucho hasta una enfermedad crónica. Todo eso puede producir falta de aire. Hoy día vamos a tocar con los doctores que nos acompañan este tema que estoy seguro va a ser de muchísimo interés. Las causas de falta de aire, y estamos comenzando, doctora Luna, con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por favor, son dos síndromes que dan falta de aire como parte de sus signos. Claro que sí. Como usted lo ha mencionado, la disnea es la percepción, la sensación que uno tiene de la falta de aire, ¿no? Que tiene una serie de componentes no solo patológicos como el que vamos a ver ahorita, sino también está la parte social, la parte psicosocial, ¿no? Porque básicamente es lo que el paciente siente, ¿no? Ajá, ese es un dato importante. Es lo que el paciente siente, no necesariamente lo que se representan en algunos exámenes auxiliares. Claro. Perfecto, muy claro, ya. Ahora, en el caso del asma y EPOC, ambas son enfermedades obstructivas. Una ligada en el caso del asma es una enfermedad ligada básicamente a la parte inflamatoria, ¿no? Y es de tipo alérgico. Y por el otro lado tenemos el EPOC, que es una enfermedad donde hay cierta destrucción del parénquima pulmonar y el paciente siente falta de aire y también tiene un cuadro obstructivo. En ambos casos el paciente va a ir por falta de aire y se les puede hacer pruebas para poder hacer la diferenciación. En todo caso tenemos la espirometría, tenemos en el caso de la oscilometría, que es una función nueva, y en el caso del asma, como es un proceso inflamatorio, tenemos el FENO, que nos ayuda a medir la inflamación bronquial y nos permite hacer seguimiento de los pacientes y también saber en qué momento ir cambiando de tratamientos, ¿no? Hacerlo un poco más individual, más personalizado, tratando de ver su causa. Imagínense la importancia de este tema, amigos, que la falta, o sea, tratar de que no te falte el aire, y hay formas para mejorar la calidad de vida. Y eso es algo que queremos lograr acá con este bloque del programa. La siguiente, fibrosis pulmonar. Este sí es la cicatrización del pulmón, algo que había comentado hace poco, doctor. La fibrosis pulmonar, ¿se pierde función pulmonar? Básicamente sí. La fibrosis pulmonar es una enfermedad, la causa más frecuente no se conoce, la fibrosis pulmonar idiopática, en la cual está asociada a algunos cardiotónicos, ¿no es cierto? Es cierto, hay fibrosis pulmonar que son conocidas por determinadas causas y hay unas que no se conocen. Se presenta generalmente en pacientes mayores de 50 años. El síntoma principal es la disnea, como estamos comentando, que puede o no asociarse a tos después de varios meses o años. Es una enfermedad que puede producir estos síntomas y los cuales actualmente se tiene que hacer un diagnóstico precoz para evitar la caída de la función respiratoria y por lo tanto evitar los síntomas de disnea.
la piedra angular del tratamiento es una adecuada historia clínica, determinar si hay causas conocidas que pueden producir fibrosis. Por ejemplo, hay medicamentos que pueden producir fibrosis, exposición a polvos orgánicos, inclusive el cigarrillo puede producir en pequeño porcentaje fibrosis pulmonar. Y los métodos diagnósticos tuberculosis, cicatrices de enfermedades como neumonía o tuberculosis, ¿no? Y si hablamos de fibrosis en general, actualmente el COVID puede producir fibrosis pulmonar cicatricial, que es importantísimo para nuestro nivel. En este momento yo creo que es ahorita la causa más importante que hay en nuestro país, secuelas de COVID, como lo que tenemos en pantalla. Y las secuelas de COVID se tienen que manejar, porque esto genera, señora, donde hubo una lesión, siempre hay una cicatriz. ¿Y usted no ha notado que las cicatrices son más duras que la piel normal? Lo mismo sucede a nivel interno, a nivel pulmonar. Y esto tiene la importancia de la fisioterapia respiratoria post-COVID. Por favor, ¿quién nos quiere responder? Porque eso es ahorita fundamental saber. Claro. De hecho, la falta de aire no solo se presenta en los cuadros severos de COVID, ¿no? Pacientes con COVID leve hacen sensación de falta de aire incluso un mes o más después de la enfermedad, ¿no? Es un síntoma muy característico que obviamente en el tiempo va a ir disminuyendo y pasando, ¿no? Y hemos ido aprendiendo, doctora, porque de esta enfermedad no sabía nadie. Entonces Claro. estamos aprendiendo con la propia experiencia de los pacientes que vemos. ¿Cierto? Realmente, como usted dice, hay un porcentaje de pacientes, un 5%, que son esos pacientes que han tenido grandes insuficiencias respiratorias, compromisos amplios, ¿no? 50%, que han requerido mucha cantidad de oxígeno, que hacen fibrosis pulmonar y obviamente es otra de las causas de disnea permanente, ¿no? En estos pacientes, como se dice, la terapia, en todos los pacientes realmente post-COVID, la terapia respiratoria termina siendo parte importantísima de la recuperación de la función pulmonar, ¿no? Nos ayuda también, incluso cuando el paciente todavía está en insuficiencia, a salir, ¿no? A salir del oxígeno para que poco a poco parte de la función se recupere. Doctor, una cosita, para respirar la gente no se da cuenta de lo que necesitamos, pero nosotros necesitamos de los músculos intercostales, necesitamos del diafragma, necesitamos que haya aire en el ambiente, necesitamos que no haya obstrucción de la vía bronquial, necesitamos que los pulmones funcionen. O sea, son muchos los factores que van con una sola respirada, ¿no? O sea, al hacer así, estoy trabajando un montón de partes de nuestro cuerpo, y eso regulado por una cosa que tenemos acá y al lado de la aorta, que nos dice que efectivamente necesitamos tomar aire. Nos puede hacer un pequeño, o sea, es un conjunto de cosas que uno tiene que hacer para respirar. Sí, definitivamente el proceso de respiración es una forma de que subconscientemente, nosotros no tenemos conciencia, no estamos pensando que estamos respirando. No, es algo subconsciente, que trabajan muchos órganos y sistemas que nos permiten tener una regulación del oxígeno a través de un sistema que nos permite transportar el oxígeno del ambiente hacia los tejidos. Y en ese sentido está la vía aérea, el pulmón, la cantidad de oxígeno o la cantidad de hemoglobina que hay en sangre, o sea, todo el sistema eso tiene que formar parte de eso. Es una cascada de acontecimientos, ¿no es sí. cierto? Que al final, señora, nosotros respiramos todos los días, a cada rato, alrededor de 40 veces o 60 veces o 28 veces por minuto, y no nos damos cuenta qué es lo que tenemos, ¿no es cierto? Dentro de los otros diagnósticos está la bronquiectasia. La bronquiectasia, una dilatación de los bronquios, especialmente algunos bronquios chiquititos del cuerpo. Básicamente la bronquiectasia es una enfermedad que pueden tener causas congénitas, o sea, uno puede nacer con una alteración que produce la bronquiectasia en las edades tempranas de la vida, o las causas posteriores, que son las causas más frecuentes, es las infecciones. Ajá. En nuestro medio, la tuberculosis es una principal causa de bronquiectasia, que es la destrucción de la vía aérea. Esa destrucción de la vía aérea se caracteriza básicamente por tos y expectoración. ¿Puede producir síntomas de disnea, como hemos mencionado? Sí. Hay una particularidad de este tipo de enfermedad, que es causante frecuente de expectoración, y en los libros de anatomía y de semiología antiguos nos decían que había el signo de los 3 vasos. Esos signos de los 3 vasos se caracteriza porque
En la mañana un paciente que tiene bronquiectasias expectora de una coloración verdosa, amarillenta, espesa. En la tarde expectora una coloración blanquecina y en la noche una coloración transparente. Por eso es que los semiólogos antiguos ponían los 3 vasos durante las 24 horas y el paciente decía, tengo estas coloraciones. Y otro que se caracteriza de la bronquitis es la broncorrea, es la cantidad de secreción que sale durante las 24 horas, que es más de 250 mililitros. Un cuarto de litro. Eso es un diagnóstico clínico de un paciente que tiene bronquitis. Muy bien. Tenemos dificultad respiratoria. Doctor, acabo de decir que hasta en emergencia lo vemos. Un atragantamiento con la llanta de un carrito que un bebito sacó y se atragantó. Falta de aire. Disnea, ¿no es cierto? Claro. Ya, eso puede ser una emergencia gravísima, ¿de acuerdo? Pero cuando es una enfermedad crónica como estas que hemos hablado, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para encontrar la verdadera causa de esa disnea? En pocas palabras, doctora, en grandes rasgos, porque acá lo que hay que encontrar es la enfermedad de fondo. Claro. Normalmente, como en todo, la historia clínica es importante, los antecedentes son importantes, la presentación de la enfermedad, como se dice, si es crónica o es aguda, y obviamente después de hacer un análisis y tener cierta idea, los exámenes complementarios que van a ayudar y reforzar nuestra idea para tener el diagnóstico adecuado y poder darle el tratamiento oportuno, ¿no? De acuerdo, a esto nos tenemos que basar básicamente en historia clínica y las pruebas auxiliares. En este caso sí se valida muchísimo las pruebas por imágenes, que ahora nos están dando valiosísima información a través de las tomografías computarizadas, reconstrucciones tridimensionales, cosas que pueden ser, señora, desde un cáncer pulmonar hasta un resfrío, porque esa es la cosa, de eso se trata. Entonces la idea, señores, es que tengan los conceptos claros en casa para saber que la respiración no es solamente tomar aire. La respiración es importantísima y participan muchísimas partes de nuestro cuerpo, solamente para el hecho de, piénselo un instante, piénselo en familia y trate de hacer... Gracias a Dios por poder respirar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. Adelante.